ZGCF color W, la parte externa en color blanco. ZGCA color W, la parte interna en color blanco. Entonces eso es, voy a crear una figura 3 para los que recién se conectan. ¿Y de qué estamos hablando? Pues voy a dar clic a este icono de selección. La parte externa, color. Esta, por ejemplo. Selecciono la parte interna. Le voy a dar un color. Y esta. Tendría que tener un trazo. Por eso no reconoce. A ver, vamos a ver con X1. Con Y1. Ya está. Aquí no es necesario crear una figura porque cuando vas a utilizar una función que trabaja con gráficos, ya no es necesario crear esa figura. Entonces no la hemos creado, pero tiene que trazarse en alguna parte y automáticamente apertura una figura. Ahora sí, el icono de selección, la parte externa, color, esta por ejemplo. La parte interna se selecciona, anticlic, color está en la base y puede ser esta, ¿no? Y ya está. Claro que hay muchísimo más, hay por aperturar un inspector de propiedades. Y hay por hacer muchas modificaciones, pero todo esto lo más recomendable es hacerlo en un script. Se puede acceder a todas estas propiedades. Haces una vez un gráfico bien elegante y te queda como plantilla. Eso es lo que hacemos. CNC, Clear, Close All, con las tareas que ya sabemos. Ahora nos vamos a dedicar a la función Access, Legend y Text. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Lo vamos a hacer por acá en el HTML. Función Access, Legend, Text, CNC, Clear, Close All. Las funciones de limpieza que ya muy bien conocemos. ZGCF color W, pues es establecer color blanco en el fondo. ZGCA color W, pues es establecer esta parte interna en color blanco. Además que ya se nos aperturan los ejes X y los ejes Y. El eje X y el eje Y, perdón. Ahora voy a crear un vector X con 5 elementos. 0, 5, 5, 0, 0. Un vector Y con 5 elementos. 0, 0, 5, 5, 0. De tal manera que esto sean las coordenadas de un cuadrado. Esto lo vamos a hacer en la ventana de comandos porque es lo más correcto. Lo vamos a hacer a partir de acá. X igual 0, 5, 5, 0, 0. Punto y coma para que no me muestre el resultado. Y a continuación un punto y coma. Plot XY. No he creado una figura, pero está allí. Voy a minimizar, no voy a cerrar para seguir trabajando. Entonces, access equal, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a volver a la ventana y me ha establecido ya la forma correcta. Se trataba de un cuadrado. Coordenadas de un cuadrado eran lo que yo tenía. Así que todavía no es la forma en que quiero presentar esto. Hay algo más por hacer. A continuación voy a establecer límites en el eje X y en el eje Y. Estos dos primeros, entre paréntesis y entre corchetes, van para el eje X, menos 1 a 6. Y estos dos siguientes van para el eje Y, menos 1 a 6. Entonces eso voy a establecer en la ventana de comandos. Voy a revisar cómo va el gráfico y va de esta forma. Ahora, voy a insertar una leyenda. Legend, entre paréntesis y entre apóstrofes, línea 01. Y cómo va resultando el gráfico de esta forma. Eso es lo más simple, así que no se preocupen, hay gráficos 100 veces mejores que esto, lo que se puede hacer.
Ahora, un texto con una posición específica. Tengo las coordenadas X y las coordenadas Y, así que 2.5, 2.5 puedo saber dónde inicia. Voy a darle esto de instrucción en la ventana de comandos. Y esta es la apariencia de nuestro gráfico. A continuación, getExt. Vamos a ver qué es lo que hace. Entre paréntesis, entre apóstrofes gráfico. Entonces se apertura una cruz para yo insertar interactivamente el punto de inicio de ese texto. Ok, y lo demás por acá. Read on, grillas. Lo que se hace en dos líneas, ya habíamos indicado que se puede hacer en una sola línea. Set GCA, coma, entre apóstrofes, grid alfa, coma, 0.40. Acá se hacen dos líneas. Lo único que me ha hecho es oscurecer estas cuadrículas para poder exportar este gráfico y tal vez una mejor visualización. Ok, entonces eso vendría a ser la función Axis, Legend y Text. Ahora vamos a entrar a algo muy útil, la función subplot. La idea de trabajar esto es mejor en el HTML, así que lo vamos a hacer por acá. CLC, Clear y Close All, las funciones de limpieza. Previamente por acá tienen la parte externa en color gris. La parte interna es por defecto en color blanco. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para terminar con ese gráfico? Seguramente esto que está por acá nos vamos a copiar de acá. ZGCF, color W. Ya está. Y esta es la apariencia. Ya en esta nueva versión aparecen previo acercamiento del icono o de la flechita del mouse. Aparecen ciertas posibilidades que tenemos y ya pudieran explorar cada uno de ustedes seguramente. Ahora sí voy a cerrar y voy a limpiar todo esto, para que a continuación en el HTML empiece la descripción de la función subplot. CNC, Clear, Close All son las funciones de limpieza. ZGCF, color W, es establecer la parte externa en color blanco. Como la parte interna es establecida por defecto en color blanco, pues pudiera evitar estar tipeando ZGCA color W. Así que creo un vector x1 igual a 0, 2 puntos, pi sobre 10, 2 puntos 2 por pi. Quiere decir de 0 a 2 por pi en un incremento de pi sobre 10. Punto y coma para que no me muestre el resultado. Subplot 2,1,1. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver acá en el texto. Significa que va a haber dos áreas de trazo. Claramente acá vemos dos filas y vemos una columna. Por eso en el HTML aparece 2,1. ¿Y por qué a continuación viene 1? Para que trabajemos con el gráfico que en esa configuración se denomina 1. ¿Y cuál es número 1 entre estas dos? Pues esta de la parte superior es 1 y esta de la parte inferior es 2. Luego vamos a ver cómo es en otras configuraciones. Acá hay 4, por ejemplo. Entonces, esta de acá es 1, superior izquierda. Esta de la superior derecha 2, inferior izquierda 3, inferior derecha 4. Y así, cuántos gráficos sea que tengamos asignados. En este caso, para empezar, 2 nada más. Set que sea color W, le necesitamos para que el fondo sea de color blanco. Ahora, plot x1 versus el seno de x1. No necesariamente tendríamos que crear un vector y1, sino colocar acá directamente el seno de x1. Y obviamente, al aplicar el seno de x1, tiene los mismos elementos que x1. Por eso se grafica. Ahora pudiéramos darle grid on para que se establezcan cuadrículas. Acá por error se establece nuevamente el ZGCA color W, creo que está doble, pero ya saben cuál sería su función. Ahora,
subplot 2,1, pero el indicador es 2. Quiere decir que está alerta el segundo área de trazo. Ya no vamos a tocar este primer área de trazo que ya tiene su gráfico. Set que sea color W para que la parte interna de este gráfico o subgráfico sea de color blanco. A continuación, plot x1, seno de 3x1. Y este es el resultado. Grid on para establecer cuadrículas. Set que sea color W. Pudiera ser algo ya extra, ya que por defecto la parte interna siempre es de color blanco. Entonces, ¿qué pasó en este trazo? El segundo, que parece no curvas, sino constituido por líneas rectas. Eso es porque hemos creado el vector x1 en un incremento de pi sobre 10. Entonces, si creáramos en un incremento de pi sobre 25, pi sobre 50, pi sobre 100, pues habría muchos más puntos por trazar. Y estas curvas serían mucho más representativas de la función seno. Y nada más. Eso por ahora para la función subplot. Ahora vamos a utilizar lo ya mencionado en 1.7.8 función subplot para trabajar con las funciones denominadas semilog y loglog. La idea la vamos a tener por acá. Representar un vector x1 en el eje x versus un vector y1 en el eje y en una escala lineal-lineal, en una escala logarítmico-lineal, en una escala lineal-logarítmica y en una escala logarítmica-logarítmica. La representación es la misma, sino que debido a las escalas que estamos utilizando, pues la apariencia es otra. Y eso vamos a aprender a continuación. Función semilog y loglog. CLC, clear y close all son las funciones de limpieza. SetGSF color W es establecer la parte externa en color blanco. Voy a crear un vector con la notación colon x1 igual 0, 2.0.1, 2.50. Del 0 al 50 con un incremento de 0.1. Voy a crear un vector y1, 5 por x1. Acá hay la notación punto. La semana pasada hemos ilustrado claramente que hace esta notación punto. Operación elemento-elemento es lo único que hace. Así que este vector y1 también tiene el mismo número de elementos que el vector x1. Subplot 2,2,1. 2,2 de inicio ya es 2 filas, 2 columnas. 1, pues habíamos dicho que este va a ser el número 1. Entonces todo lo que hagamos va a ser aplicado a este gráfico. Por ejemplo, setGCA color W, asignar el fondo blanco a la parte interna o a la parte del trazado. Plot x1 versus y1 a continuación nos da este resultado. Le vamos a añadir un título mediante la función title, entre paréntesis y entre apóstrofes, polinomio lineal / lineal. Y esta viene a ser la apariencia. Ahora una etiqueta en el eje X, xLabel, entre paréntesis, entre apóstrofes x1. Esta es nuestra apariencia. Una etiqueta en el eje Y, YLabel, entre paréntesis y entre apóstrofes y1. Es lo que tenemos. Vamos a añadir cuadrículas, grid on. Vamos a oscurecer estas cuadrículas, ya sea mediante una línea o mediante dos líneas, a x igual a GCA, a x.gridAlpha igual a 0.40. Pudiéramos cambiar esta intensidad a 0.80 o 1, y más oscuro tendríamos la representación de las cuadrículas. Sin perder nuestro primer trazo, acá no hay que utilizar el hold on, sino que por este indicador, internamente MATLAB sabe a qué gráfico nos estamos refiriendo. Subplot 2,2,2. Entonces, este 2,2 inicial tiene que aparecer en todos los trazos. Eso tiene que coincidir, porque si no, vamos a estar ocasionando un error. setGCA color W que le aplica a este trazo o a esta área de trazo semilog x, x1, y1. Quiere decir en el eje x escala logarítmica y en el eje y escala lineal.
Esta es la representación. Le vamos a añadir un título a través de la función title, entre paréntesis y entre apóstrofes, polinomio logarítmico / lineal. Y ese es el resultado. Le vamos a añadir etiquetas en el eje X mediante la función xLabel, entre paréntesis y entre apóstrofes x1. Le vamos a añadir etiquetas en el eje Y, entre paréntesis y entre apóstrofes y1. Este es el resultado, al cual le falta cuadrículas. Eso se hace mediante grid-on. Vamos a oscurecer estas cuadrículas a x igual a GCA, a x.gridAlpha igual a 0.40. Y este es el resultado. Ahora vamos a trabajar con el gráfico número 3. Por eso utilizamos subplot 2,2,3. Ya aparece preparado los ejes X y Y para poder trabajar. CGCA color W, la parte interna, semilog Y, X1, Y1. Pues trazamos en el eje X una escala lineal y en el eje Y una escala logarítmica. La representación es la misma, pero la apariencia es otra. Mediante la función title, vamos a establecer entre apóstrofes, entre paréntesis y entre apóstrofes, polinomio guión lineal / logarítmico. Vamos a establecer etiqueta en el eje X mediante la función xLabel, entre paréntesis y entre apóstrofes, x1. La función YLabel, entre paréntesis y entre apóstrofes, y1 para etiquetas en el eje Y. GridOn para que tenga esta apariencia. Y para oscurecer estas cuadrículas, AX igual a GCA, AX.gridAlpha igual a 0.40. Y nada más. Ahora vamos a trabajar en el área de trazo número 4. Para eso utilizamos subplot 2,2 que tiene que coincidir adicionado el indicador número 4. Y ya tenemos seguramente disponible ejes y área de trazado. A continuación, setGCA color W, utilizamos la función loglog x1, y1. Y este es el trazo. Todas son la misma representación, sino que en este último caso tenemos en X una escala logarítmica y en Y una escala logarítmica. La función title, polinomio logarítmico / logarítmico, esta es la representación. La función xLabel, entre paréntesis y entre apóstrofes, x1. La función YLabel, entre paréntesis y entre apóstrofes, y1. Y esta es la apariencia final, a la cual todavía falta asignarle gridOn. Podemos oscurecer esta cuadrícula a x igual a GCA, punto y coma, a x.gridAlpha igual a 0.40. Punto y coma también. Y ya está. Este es el resultado final. Con eso hemos terminado la sección 1.7.9, funciones semilog y loglog. Ahora nos vamos a centrar en la función YY-axis. Entonces me estoy refiriendo del texto de consulta a la sección 1.7.10. Entonces vamos a comenzar con las funciones de limpieza. CLC, Clear, Close All. También es importante ilustrarlo a través de este HTML porque nos agiliza toda la comprensión. Y es lo mismo que sucedería si lo tipiáramos en la ventana de comandos o en un script. Entonces set entre paréntesis gcf, entre apóstrofes color, entre apóstrofes w. Establecer color blanco en el fondo, es eso, una vez más se lo repito. Ahora sabemos crear vectores mediante la función linspace. Linspace 0,25. Cuando no hay nada en la parte intermedia, el incremento por defecto es 1. Es decir, 0, 1, 2, 3 hasta llegar a 25. Eso es el vector x1. Y1 va a ser el seno de x1 sobre 2. R1 va a ser el vector x1, notación punto, precediendo a la potenciación elevado al cuadrado sobre 2. Entonces x1, y1 y r1 tienen el mismo número de elementos. Vamos a utilizar la función YY-axis left. ¿Por qué?
porque aparece un mismo eje X y dos ejes Y, diferenciados por un color cada uno de ellos. Entonces, para que nuestro trazo esté en relación al eje Y de la izquierda, utilizamos y-axis left. Y a continuación, plot X1 versus Y1. Este es el resultado. Pudiéramos hacer un set GCA color W para la parte interna en color blanco. Pudiéramos establecer algo que ya está en el eje Y, va de -1 a 1, pero pudiéramos establecerlo si no fuera así mediante la función ylim, entre paréntesis y entre apóstrofe, entre corchetes, -1 a 1, cosa que ya estaba. Ahora hay que indicarle que viene y-axis right para que trabaje con el eje Y de la derecha. Y voy a trazar plot X1 versus R1. Y ya está. Ambos trazos comparten el eje X, pero no el eje Y. Set GCA color W. En este caso, voy a limitar el eje Y a 350, cosa que también estaba, pero pudiera querer tal vez 330, 340. La función ylim sirve para eso, entre paréntesis y entre apóstrofes 0, 350. Ok, eso ilustra la posibilidad de tener dos ejes verticales, que se muestre resultados gráficos en una sola vista. Ya en las versiones actuales también se puede poner otro eje X en la parte superior. Y si quieren algo que no se puede, pues se programa. Así funciona el MATLAB. Ahora nos centramos en funciones denominadas fill y fill3. Hay muchas funciones que tienen su correspondencia bidimensional y su correspondencia tridimensional. Así que una de ellas es esta. La función plot también tiene plot 3. Así que vamos a ilustrarlo eso un poquito más adelante. Esto también es conveniente trabajarlo por aquí. Así que vamos a ver. CNC, clear, close all serían las funciones de limpieza. Figure entre paréntesis 1, pues vendría a ser la apertura de una ventana nada más. X1 igual entre corchetes 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 0. Pues porque estos números vamos a ver luego por qué. Y1 igual 0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Entre corchetes, porque estos números luego vamos a ver también la razón. Entonces, fill X1, Y1, entre apóstrofes R es un relleno. X1 actuó como coordenadas X y Y1 actuó como coordenadas Y. Entonces se trata de una figura geométrica regular, que en esta vista parece no regular todavía. Vendría a ser una irregular. Pero para que sea regular existe la función axis square, que hace que la representación ya sea tal y como la estamos estableciendo. ¿Ok? Entonces quisiéramos espacios a la izquierda, a la derecha, en la parte inferior y en la parte superior. Para eso, axis, entre paréntesis, -1 a 4 para el eje X, -1 a 4 para el eje Y. Recuerden que para hacer eso existía la función xlim para el eje X y la función ylim para el eje Y. Pero también se puede hacer todo en un solo intento. Este es el resultado. Set GCF color W para garantizar que la parte externa sea de color blanco. Y set GCA color W para garantizar que la parte interna sea de color blanco. O cualesquiera otros colores que ustedes establezcan, con los indicadores ya establecidos en una tabla o ilustrados en una tabla. Grid on a continuación nos establece las cuadrículas. Luego quisiéramos oscurecer estas cuadrículas. Para eso existe la X igual a GCA, punto y coma, una línea, a X.grid alfa igual a 0.40, punto y coma. Y estas cuadrículas están más oscuras. Sin perder este gráfico que está asignado a la ventana figure entre paréntesis 1 que he creado, pues yo pudiera crear la ventana figure entre paréntesis 2 a continuación. Crea una ventana nada más.
set GCF color W para que la parte externa sea color blanco. Set GCA color W para que la parte interna sea color blanco. Además ya se van mostrando los ejes X y los ejes Y. El área de trazo, en otras palabras. Voy a crear este vector XX1100, la razón más adelante. Voy a crear este vector YY0110. Elemento a elemento, estamos creando el vector ZZ entre corchetes 0011. Voy a utilizar la función fill3, quiere decir tridimensional. XX, YY, ZZ, entre apóstrofes R, indicador de rojo o red. Pero esta es la apariencia y esto no es lo que queremos. Entonces esto lo vamos a ilustrar tal vez en la ventana de comandos. Vamos a comenzar desde acá. Vamos a ver algo más. El vector XX. El vector YY. El vector ZZ. A continuación el uso de la función fill3. Y ya está, ese es el resultado. Pero no es la apariencia que queremos. Como mínimo debemos darle un axis square. Pero no ha variado mucho. Ahora le vamos a dar límites en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí estamos en el caso tridimensional. Esta es la apariencia. Ahora le voy a hacer uso mediante la función view 125,20. La razón a continuación le vamos a explicar. Lo demás por acá, XLabel, etiqueta en el eje X, YLabel, etiqueta en el eje Y, ZLabel, etiqueta en el eje Z. Lo vamos a hacer por acá. Ya está, ya sabemos cuál es el eje X, cuál es el eje Y y cuál es el eje Z, si teníamos esa duda. Grid es lo mismo que grid on. A veces no es necesario colocarle grid on, sino que con grid ya MATLAB entiende que es grid on. Lo mismo pasaba con format y format short, por ejemplo. Entonces podemos oscurecer estas cuadrículas. Y ahora sí, acá aparece el oscurecimiento de estas cuadrículas en 3 dimensiones también. Y ahora sí vamos a ver el porqué del uso de la función view 125 y 20. Entonces, acercándonos a esta parte superior derecha del área de trazo, pues hay un icono que es para rotación en 3D. Le voy a dar clic y en la parte inferior izquierda ustedes pueden notar que varía dos números. Uno es el azimut y el otro es la elevación. Eso es muy importante. Entonces yo estoy estableciendo una vista en base a eso, ¿no? Y nada más.